Willkommen, esto es Sucré Salé y hoy tenemos un día de tartas alemanas o de ingredientes que son clásicos de la cocina alemana. Por un lado, una masa de mostaza y semillas de zapallo verde para combinar con repollo, con salchichas frescas y un montón de cositas ricas más, como los papines, una estrella de la cocina de hoy. Y por otro lado, vamos a tener una clásica tarta de manzanas y de pasas de uva. Manzanas, pasas de uva, repollo, salchichas, ¿qué más alemán podemos querer? Así que manos a la obra, vamos a comenzar con la receta salada. Vamos entonces a comenzar con esa tarta de repollo. La masa es súper simple. Vamos a colocar en el interior de la máquina 350 gramos de harina, harina común, 350 gramos. La harina ya está tamizada. Le vamos a poner una pizca de sal, por supuesto, porque siempre necesitamos algo de sal en las masas. Una media cucharadita de té aproximadamente está bien. Y esta masa lleva una cucharada grande de mostaza. Si consiguen alguna de esas mostazas estilo Dijon o alguna de esas Senf bien alemanas, le vamos a poner una cucharada gorda acá de mostaza. ¿Y cuáles van a ser los líquidos? Ni manteca, mantequilla, ni crema, ni nada. Tenemos agua y aceite de oliva. 350 de harina, 120 de aceite de oliva, una cucharada de mostaza y 50-100 de agua, con lo cual en principio le voy a poner nada más que un poco y el resto vamos a ver, porque ustedes saben que depende de la harina cuánto va a tomar, ¿no es cierto?, de humedad. Entonces vamos a arrancar en una velocidad lenta hasta que todo esto se tome. Es una masa rara, es una masa que queda bien crocante y que nos podría servir tanto para hacer la tarta como nos podría servir para hacer algunas galletitas. Y lo que tengo son semillas de zapallo verde, muy clásicas de la pastelería y la confección alemana, entonces eso también se los vamos a agregar acá, si se van rompiendo bastante mejor. Pueden estar tostados, pero en este caso no los pongo tostados porque van a ser la base de la tarta. Entonces directamente nada. Un poquitito más de agua, porque evidentemente necesita. Y la masa me parece que ya está lista. Vamos a darle máxima velocidad. Sí, esta masa ya está. Como siempre hacemos, son masas que necesitan descansar. Acá entonces vamos a retirar la masa y les muestro cómo es la consistencia. Ven que la masa es típica de esas masas de aceite que parecen que están veteadas, pero realmente son así, no están mal confeccionadas. Papel film, heladera. Y necesitan descansar. Recuerden que las masas siempre tenemos que eh, trabajarlas cuando están descansadas para que entonces podamos realmente, sin ningún tipo de problemas, estirarlas. Harina sobre la mesada, un palote y vamos a completar un molde circular de unos 24-26 centímetros de diámetro. Este, porque es alto, es 24-26. Ustedes van a hacer una tarta de las más bajitas, puede ser un molde hasta 28 o dos tartas de 20. Entonces, siempre separado de la mesa la masa y miren las semillas cómo le quedan. Podrían ser de girasol también, ¿no? Las semillas de girasol se usan mucho en la pastelería alemana. Ya la vamos a poder colocar en el molde. Como siempre les digo, en cuanto tengan la masa, vamos después buscando los bordes.
Vamos a unir eso. Y es una tarta ideal para moldes altos, porque entonces quedan bien armaditos. Una vez que está la masa en frío, vamos a ocuparnos entonces del relleno. Tenemos el repollo, los papines, la cebolla, las salchichas y después un ligue. Vamos a comenzar justamente con el repollo, que lo vamos a sudar un poco para que pierda toda esa turgencia y entonces se haga, por supuesto, más tierno. Así que vamos a colocar sartén directamente acá y vamos a elegir la temperatura. Cuando notamos que está directamente ya la sartén, vamos a colocar un aceite de oliva. Y acá tengo entonces las hojas de repollo. En la época en que hay berza, que es el repollo mucho más crespo, podríamos utilizarlo. Y también podríamos utilizarlo con el kale, con esa verdura que está tan de moda, que es un poco de la familia de las coles, con lo cual nosotros tenemos mucha afinidad en lo que es ese sabor, que es un sabor donde el relleno es amargo porque la verdura es un poquitito amarga y realmente está. Entonces, cuando tenemos estas hojas de repollo que están bien lavadas, lo que hacemos es sacarle justamente este tallo central y después las vamos a arrollar y a cortar para que entonces sean finas y rápidamente cedan. Enseguida nosotros vamos a utilizar, por supuesto, un poquitito de aceite de oliva, hay quienes utilizarían manteca también, pero lo ideal es, a mí me gusta mucho con aceite de oliva. Esto no es lo mismo que yo tenía ahí. Sal, una cantidad de sal, y entonces vamos a ir removiendo bien para lograr que esto suelte todo el jugo. Entonces esto lo dejamos acá unos minutos para que vaya perdiendo todas esas turgencias. ¿Qué otros ingredientes tenemos? Tenemos cebolla que está cortada, puede ser en pluma, puede ser directamente en rodajas, y tenemos unos papines. Yo tengo algunos que están ya hervidos o están por lo menos blanqueados. Acá tenemos estos acá. Vamos a poner variedad y es increíble. Vamos a ver el repollo. El repollo ahí ya empieza a estar mucho más blandito, entonces ya lo puedo retirar directamente de la sartén. Fíjense cómo perdió volumen, perdió agua, pero todavía le falta un poco de cocción, pero la tarta después va al horno. Entonces esto directamente lo vamos a reservar para utilizar después. Esto lo volvemos al fuego, agregamos aceite de oliva y ahí vamos a colocar las cebollas cortadas en pluma, ahí, y sal, las cebollas, y me voy a cortar las salchichas, porque necesitamos unas salchichas frescas o salchichas parrilleras para después completar la tarta. Esta parte podríamos obviarla y hacer una tarta solamente con vegetales. Son las salchichas que le llamamos salchichas frescas. Creo que con esta cantidad para la tarta va a estar bien. Las voy a hacer solamente con las cebollas y entonces después voy a descartar todo el aceite que suelten. Las vamos a cocinar completamente. Estas van a entrar a la tarta directamente cocida, las cebollas van a perder turgencia y van a quedar sudadas. Eso tiene que quedar más doradito al momento de hacer el relleno. Tenemos las salchichas, tenemos el repollo y tenemos los papines. Lo único que me falta hacer es un ligue, donde voy a combinar queso cream cheese, crema de leche o mascarpone, con un queso de pasta semidura y 3 huevos y un poquitito de nuez moscada. Con eso voy a hacer un ligue para que después toda la preparación quede bien.
Masa fría. Acá el repollo, vamos a volcarle las cebollas con las salchichitas. Podrían ser también unos trocitos de bacon, ¿no? Si no quieren usar eso. Esto lo unimos bien. Vamos a colocarle alguno de los papines también acá. Con todo esto pronto, entonces le vamos a colocar el ligue para que se una bien. Entonces, ahí y es bien, bien, que el ligue se una a todos los vegetales, a las salchichas y así quede realmente bien. Muchas veces estas masas, como no están precocidas, pueden que queden húmedas en la base. Entonces lo que necesitamos es colocar un poco de miga de pan, podría ser también queso, ¿eh? Un poco de miga de pan así molida o bien del mismo queso que tenían antes para evitar eso. Ponemos acá. La combinación es muy rica, es una tarta así como para invierno, que es directamente un plato principal, porque tenemos ya todos los ingredientes que necesitamos. Al ligue le podría haber puesto mostaza, pero como la masa llevaba, preferí dejarlo así listo. Entonces, acá, ahí, ve que es un molde de 26, realmente funciona perfecto. Vamos a acomodarlo. Se van a ver todas las salchichitas que después se van a dorar en el horno. Podemos acomodarles algunos papines. Le voy a agregar un poquitito del queso por encima y va a ir a un horno 170, 180 grados de moderado, un poquitito bajo, casi una hora, 55 minutos prácticamente. Siempre queremos saber cómo se hacen esas tartas alemanas que tienen un espesor muy, muy grueso de manzanas y de pasas de uva. Esta es la receta. Vamos a la masa. La masa es una masa que necesitamos para cubrir un pastel en la base y en la superficie, con lo cual es bastante cantidad. Lo que vamos a poner en la máquina, como siempre, en este caso va a ser método de emulsión, vamos a tener manteca 150 gramos. La manteca puede ser pomada. A esto le vamos a agregar 100 gramos de azúcar impalpable, una pizca de sal y ralladura de limón. Todo esto nos va a formar la crema esa que necesitamos para después recibir huevos y harina. Así que vamos a sacar rápidamente la ralladura de limón. Y después, como ingredientes, tenemos 400 gramos de harina con 2 cucharaditas de polvo leudante y vamos a tener 50 centímetros cúbicos de leche para que la masa sea un poquitito más tierna y más fácil de estirar. Cuando yo digo manteca, en muchos países de Latinoamérica se habla de mantequilla, que es la que se hace a partir de la crema de la vaca, ¿no es cierto? No es de cerdo, por eso a veces surgen dudas. Tenemos esto listo, vamos con 2 huevos, tamizamos harina con el polvo leudante. Si se olvidaron la sal, tamizan acá. Yo ya se la agregué, pero entonces todo esto quedó ahí listo. El polvo leudante. En muchas recetas van a encontrar que
existe polvo leudante más bicarbonato de sodio. Si la receta lo dice así, ustedes se lo agregan. En esta directamente no lo necesitamos. Bajo la velocidad, agrego la mitad de la harina. Estamos trabajando con la lira, que es lo que se utiliza para estos batidos más pesados. Incorporo toda la leche. La leche está fría y agregamos el resto de la harina. Entonces, vamos a tomar la masa ahí a velocidad media y una vez que nosotros tenemos nuestra masa ya lista, como todas las masas de tarta, recuerden que no se nos van a pegar ni a la mesada ni a las manos. Esto, como siempre, le vamos a poner film, lo vamos a llevar a la heladera, va a descansar 2 o 3 horas y después lo vamos a estirar de 3 o 4 milímetros para forrar el molde. Recuerden, masas con polvo leudante, no más de 2 o 3 días en la heladera porque después se malogra. Vamos a rellenar. Y hablamos de manzanas. Manzanas verdes, podrían ser las golden en el momento en que encontramos manzanas golden. Lo que vamos a hacer es rallarlas en crudo por la parte más gruesa del rallador. Entonces vamos a tener hilos muy gruesos. Así vamos a rallar más o menos 1,5 kilos de manzanas. Rallado grueso, si no la puede cortar también en bastoncitos para que queden realmente bien sostenidos después el relleno y no haya tanto problema. Entonces, tenemos las manzanas. Si se oxidan, no importa. Pueden dejarlas sin ningún problema. No le pongan limón ni nada, que no se oxiden. Lo que sí tienen que hacer es hacer el relleno con el resto de los ingredientes en el momento en que ya pueden armar la tarta. No hacerlo 1 hora antes, porque después si no larga mucho jugo. ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes? Tenemos pasas de uva, tenemos azúcar impalpable o azúcar común, pero recuerden que el azúcar impalpable siempre tiene un toque de almidón que viene bien. Acá tengo almidón de maíz y la manteca fundida y aromas. Tenemos un poco de coñac, rum, podría ser un calvados, que es un licor de manzanas súper rico, esencia de vainilla y tenemos ralladura de jengibre. Los rizomas de jengibre rallados muy finitos si no tienen jengibre seco. ¿Y qué tarta de manzanas puede pasar de largo la canela? El aroma de la canela siempre tiene que estar en los rellenos de manzana. Por eso le vamos a agregar nosotros también un poco de canela a este relleno de manzanas. El aliado indispensable, la canela molida, súper aromática. Y ahora mezclamos todo. Como el azúcar enseguida empieza a largar jugo, no puedo detenerme antes de armar el molde. Así que esto está listo. Voy a la heladera a buscar la masa. Ya tengo mi molde listo y vamos a armar esta tarta cuadrada de manzanas. Entonces, la masa, en este caso estirada de unos 4 milímetros aproximadamente. Es una masa súper linda, incluso le puede servir para hacer pasta frola. Entonces, esta vamos a poner acá y tenemos un molde de 22 por 22, un molde que es cuadrado. Vamos a cortar la base, la tapa ya la tengo lista. Y entonces, esto lo levantamos, colocamos aquí, haciendo llegar bien a los bordes, que quede súper en los bordes. Y voy a cortar de acá lo que van a hacer más o menos, a ver cuál es la medida. Más o menos va a ser un poquitito menos que esto. Capaz que con esto voy a estar bien. Y de este lado, más o menos así. Entonces, vamos a ir colocando. Vamos a poner esto. Llegamos ahí. Si quieren los pueden pintar con un poco de huevo o de leche, pero si no, normalmente ahí están. Vamos a hacerlo un poquitito más prolijo. Apretamos.
Si su horno es muy lento, no está muy o no hace piso, les va a tardar mucho en el horno. Pónganle unas migas de masitas vainillas o de bizcochuelo abajo antes de poner el relleno para que absorban un poco de humedad. Si están confiados en su horno, directamente todo esto. Y después esto va a ir al horno a 170, 175 grados, quizás unos 50 minutos aproximadamente. Entonces, acá, ahí, vamos a aplastar. Y esto podemos, si queremos, lo doblamos para evitar que escape el aire. Si quieren, lo dejan tal cual y lo espolvorean con azúcar impalpable. Me quedo haciendo estas picaduras y después horno. Recuerden, 170, 75, 180 durante unos 50 minutos aproximadamente. El manzano tiene su origen en Asia, pero hoy no queda lugar del planeta que no disfrute de este producto. Las manzanas son riquísimas, directas del árbol o en elaboradas preparaciones. Sus compañeros menos conocidos, pero igualmente deliciosos, son la calabaza, las morcillas y la remolacha. El aroma a la cocina todavía me recuerda un poco a mi casa familiar en Esperanza, pues son sabores muy queridos de mis ancestros. Las salchichas, las papas, el repollo en la primera tarta con esas masa de semillas verdes. Y después la tarta de manzanas con canela y pasas realmente no puede faltar en ninguno de los repertorios que nosotros tenemos de pastelería. Así que a disfrutarlos, a practicarlos. Guten Appetit und auf Wiedersehen. Tschüss.